Compartir. Compartir pantalla. Bueno, ¿pudieron leer algo? ¿Alguien de lo que Hola André, qué bueno verte, porque hasta recién te escuchaba. Si pudieron leer algo, no, no sé. Igual esta materia, sí, interrumpan nomás, ¿eh? Yo leí los títulos, profe, ya me gustaron los títulos. Bien, ya salgo, bien, bien, bien. Sí, a veces el ojeo, ¿no? Bueno, si lo tenemos impreso, es genial, pero si no, aunque sea ver así de más o menos de qué se va a tratar, está bueno. Esta materia, a diferencia de las otras dos, de Nuevo Testamento uno y 2, eh, obvio que está basado en la Biblia y vamos a estar viendo algunos pasajes, pero obvio que el enfoque es algo general, entonces un poco vamos a pasear por toda la Biblia, ¿sí? Eh, Liderazgo es esta materia. Mm, Perfecto. El texto, el primer texto, tengo acá. Bueno, el primer texto, no me acuerdo cuál era el autor, quiero decirlo y no me acuerdo, pero lo elegí justamente porque el autor me gusta y ahora me olvido el nombre. Bueno, a ver si lo encuentro. Vamos a mencionarlo, ya que es el que escribió. Me cerró el. mm, John Stott. Ahí está. Es uno de los autores que más me gustan porque es bien simple de lectura. Les digo por si ven algo de John Stott, es simple de lectura, es profundo. Este es la tapa del libro, ¿no? Puse 2 capítulos nada más. Así que, y después vamos a ver otros autores. Bueno, bien profundo, va al hueso, es una persona muy entendida, pero lo hace simple. Entonces, eso a veces está bueno. Acá cita algunas, en esto que vamos a ver, cita algunas palabras en griego, creo que 2 o 3, o sea, no es mucho. Y después hay algo con el que me peleé sobre el film, me peleé. Digo, me pareció que no estaba bien el ejemplo que estaba dando, así que me peleé con el autor, después se lo voy a comentar y eso va a quedar de tarea para la semana que viene, a ver si encontramos alguna solución a lo que yo voy a plantear. Sí. Yo ya lo tengo la copia, pero no me la trajeron, la tenía que traer, no llegaron, no me Ay, qué pude. pena. Ya la empiezo a leer, ya Ah, la mandé a imprimir, ya está, ya está. Pero para hoy no pude ni leer, no me hizo el tiempo la chica, porque el viernes lo mandé a imprimir y me dijo que lo tenía para hoy y no me lo trajo. ay, qué Así que bueno, lástima. Bueno, para vaya. la próxima. Está bien, para la próxima. Hola, perdón. Bueno, arranca con el tema de el líder, como es liderazgo, arranca sobre lo que todo líder se encuentra cada vez que va a cumplir la tarea. Nosotros generalmente los líderes le llamamos a las personas en las iglesias, a las personas que se encargan de un área en especial. Por lo general en las iglesias se los llama líderes a ellos solamente, pero también líderes, obvio, el que tiene una casa de oración, que abre las puertas de su casa para tener oración, o cualquier persona a la que está, eh, ¿cómo se dice? Discipulando a una o 2 personas más, ¿no? Ese es un líder. Por no hablar de un pastor. Un pastor también es un líder, ¿no? O un apóstol, o como quieran llamarse. Ellos también son líderes. Por eso el liderazgo es el que es lo que se llama punta de lanza en cualquier área. ¿Está bien? Bueno, sobre estos líderes, es decir, todos nosotros por lo menos alguna vez fuimos líderes, ¿sí? Las presiones sobre los líderes son intensas y quizás inevitables. Y ahora menciona el capítulo con que vamos a ir trabajando, que es 2 Corintios, ¿no? En 2 Corintios 4 tenemos una frase que se repite en los versículos 1 y 16.
En griego se dice ouk en kakoumen, que significa no desmayamos. Ay, no puse la traducción. Dice así. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este misterio, no nos desanimamos. Se traduce como no desmayamos, no nos desanimamos, etc. Es en el 4.1. En el 4.16 dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos decantando, por dentro nos renovamos día tras día. ¿Sí? El no desanimarse, ¿no? El estar siempre, eh, ¿cómo se dice? Con ganas, atentos. El contexto nos muestra que en el capítulo 3, Pablo presenta la gloria del servicio cristiano. Pero en el capítulo 4 nos revela los problemas del servicio cristiano. ¿Sí? Esto está bien claro, más o menos cómo se divide. En el capítulo 3, todas las bendiciones y cómo Dios derrama su gloria, etcétera, a partir del servicio cristiano. Pasa el capítulo 4 y empieza a mencionar los problemas que suelen tener todos los líderes. Su argumento es, en razón de la gloria del ministerio y a pesar de los problemas, Oak, en Kakoumen no desmayamos, ¿sí? No nos dejamos vencer. Ese sería el razonamiento. Por la gloria del ministerio, a pesar de los problemas, seguimos adelante. Es decir, que lo que nos impulsa es la gloria que muestra, la bendición que muestra el servicio del capítulo 3. Esto en este texto, ¿no? Pero nosotros en nuestra experiencia lo vemos así. Porque, ¿por qué no desmayamos? ¿Por qué a pesar de los problemas, que las cosas a veces no salen como nosotros tenemos planeado, por qué seguimos en el servicio? Bueno, porque el gozo que produce el servicio, a pesar de los problemas, el gozo que produce es mucho mayor que cualquier problema que podamos llegar a tener. El texto nos sugiere dos preguntas. ¿Qué problema tentaron a Pablo a desmayar? ¿No? Porque si el apóstol Pablo dice no desmayamos, bueno, quiere decir que algo lo tentó a desmayar, ¿no? A tirar la toalla, como quien dice. Y la otra es qué soluciones o antídotos encontró. ¿Qué problemas tuvo y qué soluciones encontró? Bueno, lo que dice es que enfrenta un problema externo y otro interno, subjetivo. Externo en el sentido de lo físico, e interno en el sentido de lo espiritual, lo interno. En toda predicación o enseñanza tenemos siempre estos dos problemas que combaten. El primer problema lo llama el velo, en griego kaluma, ¿sí? El velo. Este es el velo que cubre la mente de los no creyentes y les ciega la verdad del evangelio. El segundo problema es el cuerpo, soma, ¿sí? De donde viene la palabra somático, por ejemplo, ¿no? Somatizó, decimos, cuando una enfermedad termina haciéndose eh, piel, ¿no? Es que se dice, es un problema psicosomático, ¿no? Se dice así, soma quiere decir cuerpo en griego. Es nuestro propio cuerpo, el problema es nuestro propio cuerpo, este frágil vaso humano que contiene el tesoro del Evangelio. El primer problema es espiritual, es decir, el velo es un problema espiritual, no es un problema físico, el velo, ¿sí? No es un velo físico. Es la ceguera de las personas a las cuales predicamos el mensaje. El segundo es físico, es nuestra propia fragilidad e inmortalidad. ¿Sí? Estos serían los dos grandes problemas. Por un lado, los que no tienen el Evangelio tienen un velo por lo cual no les llega el mensaje. Y por otro lado, nosotros tenemos ciertas limitaciones en tanto que somos seres humanos. ¿Qué podemos esperar de una congregación ciega y un pastor frágil? Pregunta acá el autor. Es decir, si por un lado los que van a recibir el mensaje tienen un velo, por lo cual no pueden ver el Evangelio, y por otro lado nosotros somos frágiles, por lo cual nunca somos
al mensaje del Evangelio. O sea, tenemos una falla congénita, entre comillas, ¿no? Eh, Puede ser que tengamos un problema físico ostensible, que se vea claramente, o puede ser que nuestro problema físico, por ejemplo, sea como que nos cueste transmitir la palabra, eh, que nos equivoquemos, que, no sé, se me ocurre ahora un problema mío que no me acuerdo los versículos nunca, ¿no? Los versículos de la Biblia. Creo que salvo Juan 3:16, que no pifio nunca, todos los demás me los olvido. Bueno, es un tema que tengo con ese y con 10.000 más, el tema de la memoria. Bueno, es una fragilidad que tengo, ¿no? Entonces, bueno, si por un lado las personas tienen un velo y por otro lado yo soy imperfecto, yo, vos, todos, ¿no? Somos imperfectos, bueno, ¿cómo hacemos para que el Evangelio se predique? Esto es lo que plantea el apóstol Pablo en 2 Corintios. Creo que hay otra cosa perdón, creo que no hay otra cosa que cause más desánimo a un líder que la combinación de estos problemas. Se sumó el mazo. Ramón, bienvenido, Ramón. Ahí recién hasta recién estaba Nano. Ahí le pregunté si estaba todo bien, está todo bien. Bueno, 2 Corintios 3:13. No hacemos como Moisés, dice así en la Biblia, ¿no? No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo, esperen que muteo acá porque no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, esto dice el apóstol Pablo, ¿no? De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto, dice el apóstol Pablo. El velo no se les ha quitado porque solo se quita en Cristo. Es decir, que el velo que habla tiene un fundamento bíblico, ¿no? Porque él lo que va a decir, bueno, es lo que el velo de Moisés, que la gloria era tanta, la gloria de Dios en Moisés era tanto que no podían ver la gloria que se había, la gloria de Dios que se reflejaba a través de Moisés, tenían un velo. Entonces, de la misma manera, ese velo no se lo quitaron, ¿no? No es un velo físico, sino un velo espiritual. Hasta el día de hoy, siempre que leer a Moisés, cuando dice Moisés se está refiriendo a la Torá, un velo les cubre el corazón, ¿no? Están aislados del mensaje. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Por eso también es importante la figura del velo se rasgó en el templo cuando Cristo lo crucifican, que dice que el velo se rasgó, tiene que ver también con esto, ¿no? El velo, es decir, aquello que impide el velo dentro del templo estaba en el lugar santísimo que separaba la presencia de Dios, o lo que ellos entendían como la presencia de Dios, del resto de las personas. Eso es el velo, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros no podemos mirar cara a cara, como en el caso de Moisés, no podemos mirar cara a cara a Dios, por lo tanto necesitamos como un filtro. ¿Vieron como cuando están los eclipses que nos ponemos el filtro de las máscaras de soldar para poder ver el sol? Bueno, sería eso, ¿no? El velo. Es decir, bueno, veo que hay del otro lado, pero de una forma difusa, ¿sí? No lo veo directamente. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, eso es un velo que hay en el corazón, por lo cual vemos, entre comillas, a Cristo, perdón, a Dios, pero no lo vemos directamente, por lo menos los judíos, porque ahora está hablando de los judíos, no lo ven directamente, sino que lo ven a través del velo de Moisés. El velo se aplica a los judíos, lo aclaré ahí. El Dios de este mundo, dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Ahí ya cuando dice incrédulos ya no está hablando de los judíos, está hablando de los inconversos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que hay dos velos, o mejor dicho, el mismo velo, por un lado ciega a los que ya tenían a medias las escrituras, y por otro lado ciega a los incrédulos. Esto si lo trasladamos a la actualidad, bueno, el velo
ciega por un lado a los religiosos, es decir, los que conocen la Biblia, que inclusive están en la iglesia permanentemente, conocen la Biblia de pe a pa, pero hay algo que les impide ver un trasfondo espiritual, les impide ver el mover de Dios, les impide ver un montón de cosas, ¿sí? Bueno, Eh, sí, sí, sí. a mí me pasa algo que les comento, les comparto. Tengo un cliente que viene una vez por semana y es testigo de Jehová, pero es esas personas que son religiosas. Sí. Hoy justo vino una prima mía a verme y le dice, ¿podés creer que no la puedo convencer que se pase con nosotros, con los testigos? Le digo, no, a mí no me tenés que convencer de nada, porque yo escucho la palabra, leo la palabra y yo sé que estoy en el camino correcto. Pero es algo que se respeta, pero no se obliga. Pero justamente a eso, ¿no? Tiene un velo como religioso este hombre que yo lo siento así como que es duro, como que él no sale de su... Ah, pues nosotros somos lo que hacemos realmente lo que Jesús dice, de ir casa por casa, ustedes no lo hacen. Digo, sí, nosotros evangelizamos también, nos ponemos de acuerdo y evangelizamos. Sí, pero ir a una plaza y pararse a hablar con los que cruzan no es el trabajo que Jesús pidió. Y no, no, una persona que es no sé cómo explicar, pero yo, bueno, sí, yo respeto lo que usted hace, usted respete lo mío, le digo, pero no venga a decir no la puedo convencer, porque a mí no me tiene que convencer de nada, le digo, yo conozco y estoy estudiando y sigo y voy a seguir estudiando la palabra, pero hay gente que es así. Sí. Sí, 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 hay un tema con los testigos de Jehová tienen una cosa muy a favor, que es que se lo toman en serio, ¿no? Que a veces los evangélicos no. Eh, y suelen ser gente muy correcta. Eso lo tienen a favor. Lo que tienen en contra es que la doctrina está equivocada, y entonces la doctrina en cuanto a Jesús, ¿no? Para eso Jesús no es Dios, este, sino que es una especie de semidios. Y si uno le dice eso, te va a decir, no, no, nosotros no decimos eso, pero en definitiva dicen eso. Entonces, bueno, ahí hay un problema porque está en la base misma del... Pero bueno, siempre hay un pasaje que dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, que no me acuerdo en dónde estaba, como acabo de decir. Es para decirle eso, no, no hay que hacer nada por contienda. O sea, una discusión no se va a ganar. Eh, y además eso, ¿no? No, no vamos a saldar el problema de entender a Jesús como lo entienden los testigos de Jehová. Nació con el Evangelio, es lo que se llama la corriente arrianista. Un tal Arrio predicó y predicó todo el norte de Europa. De hecho, Constantino, no sé si se acuerdan, Constantino, que es el que hace oficial la religión cristiana, fue bautizado por Arrio. Fue bautizado por la doctrina de lo que nosotros entendemos hoy como los testigos de Jehová. Por eso no lo aceptaba mucho, o decían que sí, bueno, lo bueno es que ya no nos van a matar, pero eh, sí, es toda una corriente bastante fuerte, bastante fuerte. Pero por eso uno lo que puede tener de última decir, esta es una discusión de 2000 años, no la vamos a saldar ahora entre nosotros dos. La realidad es esa. Eh, bueno, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? El Dios de este mundo, es decir, Satanás, cegó la mente, ¿no? Lo mismo. El velo es puesto sobre los gentiles. Es decir, que tanto los judíos como los gentiles tienen puesto un velo por lo cual no pueden recibir a Cristo. El primer problema o el problema que suelen tener los líderes, uno de los grandes problemas que suelen tener el líder en transmitir el mensaje, es que por un lado es hablar contra la pared, ¿no? A veces da esa sensación, y por otro lado es las debilidades propias del líder, que ahora las vamos a ver. Este es el gran problema de la... Ahí entré, Fer, perdón, que justo me agarraron en la puerta y estaban los dueños de la perrita. Ah, Perdón, buenísimo. perdón. ¿Devolviste la perrita? Sí, 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 estaban, me la vinieron ahí, qué sé yo, y bueno, nada, se la tuvimos que devolver, obvio. Pero Buenísimo, bueno, bueno, re feliz porque la un encontré final el feliz. dueño. Sí, Buenísimo, buenísimo. perdón. Dale, dale. Había contado al principio, Nanu, que se había encontrado una perrita, estaba buscando a ver quién era el dueño y bueno, antes de terminar la clase ya encontró el dueño. Igual la había encontrado el otro día, ¿no? O hoy a la mañana. Hoy al mediodía, cuando venía a Ah, trabajar, en la ruta la encontré. mira.
Bueno, estamos diciendo, el problema con el que se encuentran los líderes son dos. Por un lado, las personas que reciben la palabra tienen un velo, por lo cual no pueden recibir la palabra que se les da, y por otro lado, el problema que tenemos nosotros en cuanto a nuestro cuerpo. Dice en 2 Corintios 4:7. Acá el autor se está basando siempre en 2 Corintios. ¿Sí? El análisis que vamos a hacer hoy es sobre este libro. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea el tan sublime poder para... Esto me pasa por buscar otra versión que no es la Reina Valera. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene, qué tal sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Perdón, pero lo tengo tan metido en mi versión que me cuesta leer otra versión. La referencia inmediata del contexto es la persecución. Es decir, que tenemos el tesoro en vasijas de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Está hablando en contexto de persecución, es decir, más frágil que una persecución no hay. Ustedes imagínense que los grandes líderes de la iglesia fueron decapitados, crucificados, muertos a filo de espada, ¿no? Como dice, perseguidos, los mataban como nada. Eh, mm, Está en duda, se discute un poco si los ponían efectivamente en los circos romanos o no, pero sí que había mucho maltrato y persecución. En ese contexto, la sensación de fragilidad es enorme porque a los grandes de la iglesia los mataban como nada. Ahí podemos ver tranquilamente que el cuerpo es absolutamente frágil. Y entonces lo que dice Pablo es que nosotros tenemos este tesoro en una vasija de barro, es decir, en una vasija frágil, en una vasija no solo que no es vistosa ni preciosa, sino que es de barro, y además lo que tiene que es frágil, ¿no? Un tesoro en un envase frágil pareciera una contradicción. 2 Corintios 4:8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a muerte por causa de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Escena de persecución, ¿no? Abatidos, perdón, atribulados, perplejos, perseguidos y derribados. Eso es lo que dice que le están pasando a ellos, ¿no? Pero bueno, dice, atribulados pero no abatidos, ¿no? Es decir, bueno, sí, tenemos muchos problemas, pero todavía no nos vencieron, ¿no? Perplejos, es decir, perplejo, cuando dice perplejo es que estamos confundidos, no sabemos para dónde hay que ir, pero no estamos desesperados. Es decir, que situación más compleja que la iglesia primitiva, creo que no hubo, porque ni siquiera tenían la experiencia anterior, ¿no? Nosotros por lo menos contamos con la experiencia de de lo que está plasmado acá en la Biblia. No estaban desesperados, ¿sí? Y bueno, y aunque estaban derribados, no estaban destruidos. Dice así en 2 Corintios 12:7: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogó al Señor que me la quitara. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultad que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje va muy en contra del tipo de predicación que solemos tener en las iglesias hoy. Porque por un lado, yo esto lo dije muchas veces, la teología de la prosperidad es una parte del Evangelio, que el Señor nos prospera, es una parte, pero otra parte es, si no quiere, no, y seguir siendo tan cristiano como siempre. No es el centro del Evangelio prosperar económicamente. No es el Pero a centro. mí me, Sí, perdón, sí, sí, a sí, mí sí. me trae
A mí me trae recuerdo de Esteban, ¿no? Que lo pusieron a juicio y lo terminaron apedreando. También el mismo Jesucristo, o sea, hay momentos que yo veo que no queda otra que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que pase lo que pase, tenemos que seguir diciendo la palabra. Yo lo tomo así, ¿no? No sé cómo, por ahí no lo entiendo bien, pero como, ¿cómo es? Abednego, los tres que lo tiraron al fuego, al horno de fuego, que Sí, a pesar de eso ellos no adoraron al rey, a la persona que le pedía que lo adoren, ¿no? A Nabucodonosor, creo que sí. era, perdón, Sí, era pero Nabucodonosor. yo Sí, lo que voy con estos pasajes me recuerdan muchos casos, como decís, ¿no? De personas importantes que llegaron a doblegarse y bueno, o sea, siguieron la voluntad de Dios, no la de las personas, la del mundo. Y lo tenemos eh, como ejemplo principal a nuestro Jesucristo, ¿no? Que dijo, si puedes, pasa de mí esta copa y, o sea, era era el fin de él, era mostrar eso lo que se hizo, ¿no? Por las personas y yo lo veo en muchos personajes, muchas personas que pasaron por la Biblia y en la vida real, ¿no? Que terminaron mal por seguir con su firmeza en lo que ellos dicen, en seguir la voluntad de Dios en muchos casos. tal cual. Sí, bueno, el primer ejemplo que citaste era Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos Ese, se mantienen fiel y el Señor los libra del horno de fuego, ¿no? claro, Van al horno de sí, sí, fuego y el Señor los libra. Y después, como bien dijiste recién, hay otros que se mantienen fiel y sin embargo pierden, entre comillas, ¿no? claro, Pierden. Es decir, el Señor no los salva. Eh, y este es un caso. El aguijón en la carne que menciona el apóstol Pablo, él dice, 3 veces le dije al Señor, eso me parece re interesante lo de 3 veces, ¿no? Porque eh, la fe que tenía el apóstol Pablo, en esto lo ponemos como referencia, ¿no? Al apóstol Pablo. La fe que él tenía, nosotros a veces cuando oramos, oramos insistentemente por lo mismo, ¿no? Decimos, no, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando. Porque muchas veces nos cuesta mucho entender que el Señor dijo que no. Ya está. El Señor ya dio su respuesta y la respuesta fue que no. Nos cuesta muchísimo entender eso. Y por otro lado, pensamos que es necesario insistir. Evidentemente, la forma que tenía de orar el apóstol Pablo era: yo se lo digo una vez y ya está. Y esto lo menciona como una excepción, que dice: 3 veces le dije. Para nosotros, en serio, cuando nosotros oramos por algo, decirlo 3 veces es nada. ¿No? Porque a veces estamos orando por algo años, por la misma cosa. claro, a mí también me recuerda el pasaje, me pasa exactamente lo que te escapas, lo que te comentaste, de que no recordar exactamente dónde, Sí, pero cuando Jesús, cuando dice, el que realmente pierde la vida por mí, sí, realmente la ganará. O sí. sea, no es todo, no es el fin, lo que nos explica que no es el fin esta vida terrenal, el fin no, ahí es un inicio, o sea, lo que hablábamos la clase pasada, como hablaba Andrea, de resucitar, ¿no? Pero la palabra dice eso, la que pierde su vida por defenderme a mí, realmente la ganará. Y al revés, ¿no? La que se lleva para el lado del mundo, la termina perdiendo la Tal vida. cual, Es, tal cual. esa frase, ese versículo está adecuado, me parece, Sí, para esto. sí. Ese en el caso de los que pierden la vida, pero también a veces hay hermanos fieles que tienen alguna enfermedad que ahí queda, ¿no? Y no son sanos. Y el Señor no los sana y ya está. ¿Por qué esto es necesario decirlo? Porque si nosotros predicamos que el Señor siempre sana, primero que no es bíblico, porque la Biblia no siempre sana al Señor, ¿no? Hay un montón de gente, de personajes bíblicos que no fueron sanados. Pero además de eso, le cargas con una culpa extra al enfermo, ¿no? Encima que tiene que llevar la carga de estar enfermo, bueno, pero la culpa la tenés vos, porque algo no estás haciendo bien, porque no puede ser que estés enfermo si es que tenés a Cristo. A veces, generalmente lo solemos atribuir más que nada a las enfermedades psiquiátricas o psicológicas, ¿no? eh, o algún tipo de trauma o algo por el estilo. Es decir, bueno, vos estás arrastrando esto por un pecado. Puede ser, no digo que no, puede ser.
Pero el hecho que si Dios no te quiere sanar, no es porque es culpa tuya. No, simplemente no. Es más, lo que dice el apóstol Pablo acá es que no solo es que Dios no te quiere sanar porque no, sino que no te quiere sanar porque quiere que la gloria sea de Él y no tuya, que te vean frágil quiere. ¿No? Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es, lo que quiere Dios es que la gente me vea frágil, que no me vea fuerte, sino que me vea frágil. ¿Por qué? Porque entonces la gloria va a ser de Dios. A veces... Todo lo contrario, co- perdón, profe. Sí, sí, sí. Pensaba que todo lo contrario a lo que muchas veces se escuchan las prédicas de hoy de empoderamiento y, viste, todo así como que las prédicas hoy muchas no admiten que pareciera que si Dios no te bendice o te prospera o te viene una enfermedad, como vos decís, Claro, como que no está el Señor ahí, como que ahí no está el Señor, o que si no podés mostrarte débil o no, como todo lo contrario a lo que muchas veces hoy se predica, ¿no? Pensaba en en muchas prédicas que hoy se escuchan que va todo, como que este pasaje habría que sacarlo, habría que claro, sacarlo. claro, claro. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo entonces? Que tuvo ese aguijón en la carne, que un enviado de Satanás encima, dice, ¿no? Un enviado de Satanás para que me abofetee. O sea, le dolía mucho a Pablo que no se sabe bien qué era, yo creo que lo había comentado alguna vez, que algunos dicen que tal vez era un problema en la visión, ¿no? Que tenía el apóstol Pablo o cualquier otra cosa, un tema en el cuerpo, eh, aguijón en la carne, es el problema en el cuerpo, ¿no? Soma. El problema lo tenía en el cuerpo el apóstol Pablo, eh, y él dice, ah, bueno, esto yo se lo pedí 3 veces y el Señor me dijo, te tiene que bastar mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ah, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. No es que dice, pero, qué barbaridad, o no puede ser, o... No, 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 dice, ah, está bien. Entonces sigamos así. Entendió el plan, ¿no? Ahí vemos una persona, obvio, muy preparada espiritualmente, ¿no? Una apertura espiritual, un distinto totalmente. El Señor lo tocó de una manera para bendecirnos a nosotros, ¿no? Fer, Sí, y ahí en ese contexto, digamos que estaba escuchando lo que decían, en ese contexto de las quejas y las murmuraciones, y como vos decías, de los que muchas veces te dicen que estás enfermo porque estás cargando algo, ahí está reflejado, digamos, los amigos, supuestos amigos de Job. es verdad. Sí, Y Job después, es un libro que también no, es raro que se predique. Está igual, ¿eh? sí, Excelente aporte, sí. y bueno, lo que decía Ceci, de muchas personas que a veces no entienden el propósito de Dios en las cosas. Yo pensaba, así como ella decía, nuestro Señor Jesús, y en el primer libro, en Génesis, que cuenta la historia de José, porque hay un pasaje en Génesis donde José, pudiendo decirle que ya estaba preso, pudiendo decirle que estaba preso no por culpa de los hermanos, en ningún momento habla de los hermanos, sino que él dice que está en ese lugar donde no tenía que estar, pero no le echa la culpa a nadie. Lo que voy yo es, estando tan lejos de su parentela, tan lejos de su pueblo, él no perdió nunca el temor de Dios y el respeto a Dios, porque podía haber hecho todo lo que le incentivaba a la otra mujer y nadie se iba a enterar porque no estaba cerca. Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, no perdió la integridad. Sí. Bueno, y muchos, con el tema de Job, muchos le echan la culpa a Job. Muchos cristianos dicen, no, pasa que Job le encuentra algo, Job algo hizo mal, porque en el final dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor lo restituyó todo. Entonces quiere decir que él no oraba, algunos dicen eso, otros dicen, no, pasa que Job no oraba por fe, sino que oraba por duda, porque dice que oraba, ofrendaba por algo, por si él desconocía algo, ¿no? Entonces eso era pecado. Y claramente, si uno lee el libro, dice otra cosa el libro. El libro es muy claro, arranca hablando de Dios con Satanás, donde el motivo por el cual Job va a sufrir todo lo que sufrir no tiene nada que ver con Job.
en realidad no, está mal dicho Satanás, sino que es el acusador, dice el texto, ¿no? El acusador viene delante de Dios y le dice, ¿viste, Job? ¿Qué? Dice, no, ¿viste cómo? Sí, sí, perdón, Dios le dice, ¿viste, Job, cómo me adora? Bueno, sí, si le das todo, ¿cómo no te va a adorar? Bueno, fíjate, o sea, es una charla que hay entre el acusador y Dios, donde Job no participa, no tiene nada que ver, es absolutamente inocente. Pero como bien dicen todos ustedes, lo que están comentando, nos cuesta mucho entender la injusticia. Y como nos cuesta mucho entender la injusticia, y como sabemos que Dios tiene el control de todo, de alguna manera tenemos que decir, no, 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 Dios debe ser culpa tuya. Porque si no hay culpables, la culpa es tuya. No, y a veces es simplemente una injusticia. ¿No? Personas que sufren enfermedades que uno dice, ¿por qué? Bueno, no, debe ser por algo, no debe ser por nada. Es porque vivimos en un mundo injusto. Y punto. También se hizo viral un videíto donde entra un hombre a la peluquería y dice, no entiendo por qué Dios, ¿dónde está Dios que habla de los chicos con hambre, de los chicos que se mueren chiquitos en un hospital? Y dice, bueno, yo te lo voy a mostrar con un ejemplo. No sé si lo comenté en algún otro momento, pero el hombre este sale afuera y trae a un hombre de la calle, con la barba, con los pelos, y dice, pero ¿qué me querés decir con esto? Bueno, dice, vos dijiste, ¿dónde está Dios? Dice, ¿y acá dónde hay un peluquero para este hombre? Si este hombre no entra a la peluquería a buscar al peluquero, no le van a cortar el pelo, no lo van a arreglar. Bueno, lo mismo pasa con las personas. Claro. O sea, yo siento que yo lo tomé o lo entendí de esta manera, te basta con mi gracia, porque a pesar de pase lo que pase, el poder de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Y eso pasó con Job, ¿no? Porque Dios estaba seguro de que Job no iba a doblegarse porque conocía su corazón. A eso es lo que me refiero, ¿no? Porque muchas personas pasan cosas, pero no están buscando de Dios, no tienen una comunión con Dios, como que a eso me refiero, ¿no? Claro. Sí, a mí me pasó el otro día con unas amigas, me pasó que una de mis amigas contaba que tenía una muy amiga que había muerto de cáncer a los 37 años, ¿no? Y ella decía, ahí yo me pregunto dónde está Dios, si Dios existe, porque la chica era buena, bla, bla, bla. Pero después de todo ese comentario que ella dijo que la chica, anteriormente a que le diagnosticaron el cáncer terminal, ella tenía un dolor muy fuerte en el costado y no iba al médico. Entonces yo le dije, sí existe Dios, y Dios estaba en ese momento porque le estaba dando la señal de que ella tenía un dolor en el cuerpo. Claro, le Y avisó. ella no fue al médico. Entonces Mm, no le tenemos que echar la culpa a Dios por lo que a ella le pasó, porque vos también claro, fuiste irresponsable de no ir al médico porque tenías un dolor muy fuerte al costado. Dios te estaba diciendo, con el dolor que tenías, andá, le digo, no hay que echarle la culpa siempre a Dios. claro. También uno es irresponsable de los actos. En algunos casos. Sí, en algunos casos, En eso es algunos lo que casos. yo te Tengo estoy diciendo. una compañera que en el 2013 se fue de vacaciones con sus hijos a Villa Gesell, un día más o menos lindo, medio nubladito, es una playa, ¿no? Acá en Buenos Aires. Van, salen a la playa, van a jugar a la pelota, salen corriendo, cae un rayo antes que llueva y mata a su hijo. Lo mata. Un chico de 10 años. Y yo decía, o sea, me acuerdo que la abracé, hasta el día de hoy sigo hablando con ella, se cambió de colegio, todo, me llevo re bien, pero es como que quedó una duda de decir, ¿qué pasó acá? Porque ni siquiera podemos decir hubo irresponsabilidad, cómo salió bajo la lluvia, no estaba lloviendo. Cayó un rayo y después se largó a llover. Fue famoso, el caso salió en todas las noticias, todo. Entonces bueno, simplemente ocurrió una desgracia. Y encima un rayo no se lo podés ni siquiera atribuir a un chofer, alguien que está manejando borracho, al pecado, a nada. Cayó un rayo del cielo. Entonces hay casos donde simplemente pasó una injusticia. Y yo me acuerdo que hablaba, lo que traté es de abrazarla, acompañarla, pero no me salía a decirle nada, porque ¿qué le iba a decir? Porque ni yo entendía cómo pasó una cosa así. Que yo en esa época estaba estudiando en el seminario y me acuerdo que lo comenté con mis profesores. Y todos se quedaron diciendo, ¿y esto cómo se explica desde la fe? Y me acuerdo que ella me dijo, después de un tiempo, me dijo, acá dice, todo el mundo me dice que Dios no existe, Dios no existe. Dice que saben de Dios, no tienen ni idea de lo que hablan. Yo no sé por qué Dios me hizo esto. No tengo ni idea.
pero Dios es Dios. Me acuerdo que me dijo eso y dije, Claro. bueno, no tengo Claro, a mí es mucho como menos. que, a mí lo que me enoja en esos casos es que todos le echan la culpa a Dios. Sí, ¿Entendés? Eso es lo que a mí me saca de sí, sí, contestarle. sí. Y ponele, los evangelistas son todos chorros. Y yo cuando dicen así, yo digo, no, ¿sabes por qué? Porque mi mamá era cristiana y mi mamá no era chorra. Ah, Era una claro, buena todos mujer. no. Claro, Entonces, no podemos claro, meter a todos en una misma bolsa, decir, claro. los cristianos son esto, los cristianos son lo otro, Dios tiene la culpa, Dios es malo, Dios hace esto. Yo no trato de verlo de otra manera. Sí, 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 sí. Pero bueno, el De tema es defender que, a Dios, ¿no? sí, 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 Defiendo obvio. mi creencia. El tema es que el problema a veces surge de nuestra propia predicación como cristianos, que no está mal predicar la sanidad. Bienvenido, que vino, Gustavo, bienvenido, Gustavo. Arrancamos hace un ratito. El problema no es predicar la sanidad y que Dios quiere la sanidad y que Dios quiere la prosperidad. El problema es si solamente predicamos eso, porque hay veces que no. Nosotros sí que podemos decir, bueno, sí, el Señor es nuestro sanador, dice la palabra, por su llaga fuimos sanados. Hay un montón de palabras de sanidad y un montón de casos donde Jesús iba y sanaba y nos dio la autoridad de sanar. Es decir, tenemos la autoridad, la iglesia tiene la autoridad, etcétera. Bueno, hay casos en que no, ¿eh? Y son bíblicos los casos en que no. Por Y ejemplo, hay, el y caso hay de Juan. casos que también han pasado casos famosos como este guitarrista que tuvo una desgracia que el hijo se murió, que le dieron un escopetazo, se accidentó y toda su familia después se hizo cristiana. O sea, a veces Ah, pasa una desgracia a veces para... pasa eso, a veces no lo entendemos, nos cuesta entenderlo y Sí. después lo entendemos y a veces no lo entendemos nunca, pero a lo que voy es que nosotros, en nuestra forma de transmitir el Evangelio, eso lo tenemos que considerar, ¿sí? Para que la persona que esté sufriendo, en este caso, una enfermedad, ¿no? Lo que menciona el apóstol Pablo es un tema en el cuerpo, una enfermedad, que no cargue con la culpa encima que estás enfermo. Obvio que primero oramos, renuncia a toda maldición, ¿no? Hacemos todo el protocolo. Bueno, pero hay veces en que no, que el Señor dice no, ya está, vas a seguir con esa enfermedad. Bueno, Y tenemos que hoy, aceptarlo Fer, como parte del Señor. Sí, hoy a la mañana nosotros somos 15, las discípulas, bueno, nos discipulamos, somos 15, y una de las chicas dijo que pasó toda la noche con el padre, que le encontraron, bueno, fumador toda la vida, tiene POC, y encontraron que tiene gastritis, pero le encontraron una masa adentro del mismo estómago, que aparentemente es un tumor. Tienen que ver o sea, si es benigno o maligno. sí. Pero en un momento esta chica, mi hermana, o sea, espiritual, se puso mal, dice, mi papá se está muriendo. Y nosotras la aconsejamos todas decirle, bueno, hay que orar, no perder la fe, siempre la fe, o sea, pero, hola, buenas noches, pero es lo último que se pierde. Gracias. Es como que siempre hay que orar con dirección de que la voluntad sea de Dios, y es un proceso, que es lo que, o sea, pedirle a Dios o sea, que nos dé la respuesta, pero nosotros enseñamos a eso, no es que vamos a orar y se sana la persona, pero hay momentos que, bueno, la gente necesita, pero nosotros, a pesar de ese momento que está pasando difícil, tenemos que orar en la dirección de que sea la voluntad de Dios, ¿no? Siempre, no es... Sí, sabemos que es de milagros, pero si la voluntad de Dios no es que viva, lamentablemente hay que aceptar su voluntad. Y sí. Yo no sé lo que estaban hablando porque tuve que salir con una emergencia de fuera de casa, dejé el teléfono prendido y me fui. Nada grave, nada grave. Ah, bueno. Pero me voy a tomar de lo que vos dijiste, Fer, de que muchas veces se predica, también se tienen que predicar las dos cosas, tanto Claro, lo bueno como poner entre comillas lo malo. claro. Yo creo que Dios nos prueba en todos los sentidos, porque como vos empezaste diciendo, todos somos líderes, todos, en alguna manera somos líderes Sí, en algún área. Todos fuimos o todos somos, seguimos siendo líderes. Y un líder tiene que pasar un proceso también. Y ese proceso hay que pasarlo también para que después enseñarle a los demás a pasar ese tal cual. proceso. Entonces, yo lo que vos digo, seguramente que si a nosotros nos predicaran desde el púlpito cómo murió Pablo, cómo murió Pedro, cómo lo aserraron, los Claro, acuchillaron, y todo iba a decir, ¿quién queda en la iglesia?
Quedan los que tienen el verdadero amor por el servicio y por el verdadero liderazgo, de seguir a Sí, Cristo, por el amor. Yo creo que es por eso. Porque si empezaran a predicar, se van, no, che, me voy porque acá me van a matar, me van a cerrar, me van a cuchillar, ya se viene ahora ya, Cristo viene pronto, dicen, y ya se viene la persecución a los cristianos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? A ver, hay que liderarlos diciendo, no, pero el Señor pasó por todo esto y fue sacrificado y fue clavado y fue latigado y fue todo por nosotros, por su amor. Y nosotros a través de ese amor nos tenemos que guiarlos a las personas. sí. Creo que, no sé si me fui por las ramas o qué, pero No, creo, no no, sé si estaban hablando de esto. No, está tal perfecto. cual, tal cual. Sí, porque la otra vez una amiga mía quiso llevar a su esposo inconverso a la iglesia y lo llevó a la iglesia y dice que empezaron a hablar de los diezmos, de que hay que pagar esto, y el hombre tiene un negocio. Y él decía, bueno, yo quiero donar plata, me van a dar factura A, factura B, ¿cómo es esto? Si yo dono, me van a dar como un papel, o sea, una factura como para... No le explicaban a él, dice ella, ¿cómo le explico yo a él esas cosas? Y después lo llamaron, lo metieron en una célula, o sea, le hicieron un montón de cosas que él no entendía. Y el hombre dijo, no me gusta esto, como que me están atacando mucho. Claro. Y no quiso ir más a una iglesia. Sí, lo que pasa que el tema es que, ¿qué pasa? Como decía Andrea, si nosotros predicamos que nos puede ir mal, bueno, sí, no te va a quedar nadie en la iglesia, ok, pero el centro no es que te puede ir mal, el centro es que, aunque las cosas de afuera te vayan mal, si tenés a Cristo, tenés un gozo interno, porque, y no importa, y una paz. No, no, uno no está angustiado, con problemas que cualquier otra persona sin Cristo estaría en un mar de problemas. El que está con Cristo no lo sentís al problema, aunque lo tengas. Eso Entonces, sí, se lo ve en los velorios, ¿no? En los velorios se nota eso. ¿Quién es ¿cómo? cristiano? Que en los velorios yo Ah, noto sí, eso. ah, excelente, sí, Cuando uno acepta, ¿no? Que sí, está en paz, que está, bueno, sabemos si recibió a Cristo en su corazón o no, claro, y sabemos, ya los tenemos que aceptar. Yo como que perdí hace poco a mi tío, yo lo acepté porque estaba sufriendo y bueno, es la voluntad de Dios. Pero ves a las familiares que vienen, se desmayan, que los levantás, que es como que ahí te das cuenta realmente. tal cual, tal cual. Entonces, el evangelio que te sirva para los momentos de tribulación, sirve si vos predicas que vas a tener momentos de tribulación. No que vas a ir de éxito en éxito, ¿no? Porque la Pero palabra Jesús dice, lo dijo, Fer. sí, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilo, yo ya vencí al mundo. O sea, tal más cual, que eso, no hay. es Él tal ya lo cual. dijo, él las dijo, ustedes van a tener aflicciones, pero tranquilo porque yo ya las vencí. Es que es parte de la vida cristiana. Entonces, una iglesia que solamente predica esto, bueno, es un problema, pero una iglesia que solamente predica que vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder, y que Dios nos puso por cabeza y no por cola, y que, sí, eso todas palabras bíblicas, pero no es solamente eso, porque lo que termina pasando es que las personas, Juan 13:15 puso hermano, ahora lo vemos, porque que las personas reciben alegres el evangelio, es como la parábola del pescado, del sembrador, ¿no? Que dice que la que cayó en la piedra, dice, tenía poco sustento, poco lugar para la raíz, entonces que brotó rápidamente, pero cuando vinieron los problemas, es la que creció entre espinos, dice. Bueno, sí, creció rápidamente, pero vinieron los problemas, lo ahogaron y no pudo prosperar. ¿Eso qué es? Una persona que no tiene raíz profunda en Cristo. Si vos predicás que te va a ir todo bien, no le estás dando la posibilidad de tener raíz profunda, donde la persona cuando tenga el problema, porque problemas los vamos a tener todos, bueno, tiene una buena raíz y soporta un vendaval, ¿no? Si vos le decís, no, no, es todo livianito, todo rápido, bueno, cuando venga el problema, se lo va a llevar puesto. Y va a decir Cristo es mentira y después vuelve a traerlo. Porque si ya probó y fue mentira, ¿cómo lo trae de vuelta? Eh, Ahí tenemos un problema. Y como dijo Nanu, tenemos mil ejemplos bíblicos eh, de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo justamente Pablo, ¿no? Yo leí por ahí que dice que un líder tiene que tener
muy clara la visión para poder cumplir la misión. Sí, Tenemos que tener clara la visión, que nuestra visión es Cristo, es la palabra de Dios, para poder cumplir en los demás la misión de que es restaurarlos, ayudarlos, encaminarlos, predicarlos, guiarlos, evangelizarlos, hacer todas esas cosas. Si nosotros aprendimos eso, vamos a ser muy buenos líderes. tal cual. Seguimos. Ah, a ver, que había dicho. Esperen que dejo de- había puesto en el chat. Nos mandó también 13, acá. 15 creo que. Juan 13:15. Job Ah, 13:15. Job, gracias. Sin antílogo leo cualquier cosa. 13:15. Dice así, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ese creo que es la frase más extrema. Aunque él me mate, espero en él. No, diciendo, él puede traer lo peor que sea, pero yo sigo esperando en él. Sí, excelente pasaje. ¿Cuánto podemos decir eso de corazón, no? Y pero y eso es lo que estaban hablando recién. Claro. Ya no se predica más de eso, del amor verdadero. Bueno, El bueno. otro día estábamos mirando con Cristian, estaba Cristian mirando ese Facebook y había un pastor que estaba arriba de un yate y decía, venía Cristo, Cristo te da esto, te da dinero, arriba de autos carísimos, o sea, estaba como si fuera un rico, como en un crucero, decía que vengan a Cristo, que Cristo era así, le daba todas esas cosas. Y si él no le daba eso, no era Cristo. Claro. No Es sé cómo se llama. el pastor de los famosos, es el que está con los No, no, jugadores, que anda Con con... Messi, ¿no? uno Sí, con morochito, Messi no es. sé cómo, Sí, no sé sí, cómo. ese es. Sí. Ese, sí, no, bueno, no, desastre. Todos quisiéramos vivir ese evangelio. Sí, olvídate. Lo vamos a tener allá, arriba. Bueno, yo, bueno, La cuento algo que, recompensa. bueno, por un lado entiendo el comentario, ¿no? Pero al mismo tiempo yo Amén. siento que cada uno tenemos nuestro proceso, cada uno tenemos nuestro deber y cumplir con Dios. Yo tengo el caso de mi hermana, por ejemplo, la dueña del negocio este. Tiene un 24 horas, se compró un terreno, acaba de poner hace una semana una pileta, esas enormes. Estoy sorprendida de lo que la está bendiciendo Dios. Y yo siento que eso también depende de cada uno. Yo, o sea, no creo que sea imposible, ¿no? Pero también depende de la persona. Por ahí dice que está bendecida y realmente está haciendo otra cosa, pero hay casos que quizás son pocos. Yo pongo el de mi hermana porque ella se levanta a las 4 de la mañana, se acuesta tarde, está pero trabajando el día a día y veo la bendición. Y a todos los que vienen acá a la verdulería les dice, mi socio principal es Dios, es Jesús, y a todos le predicamos, pero son casos muy esporádicos, eso es cierto. No, no, por eso yo no digo que no sea cierto eso, por eso lo que estamos poniendo en énfasis es, hay que predicar todo. Si nosotros solamente predicamos eso, que eso es verdad y es bíblico y tiene fundamento, y el Señor, obvio que tiene buenos pensamientos, y El genial que nos Señor dice que prospere. lo probemos, ¿no? El Sí, Señor sí, dice que lo probemos. Y a mí tal me ha cual. respondido en varias veces, en cosas que he necesitado materiales y me ha cumplido. Yo lo he probado cuando empecé a diezmar, a ofrendar, a pactar. Y la verdad que bueno, yo lo veo así. A veces no nos damos cuenta o por ahí pecamos por omisión, por decir así, y no nos damos cuenta que no le agrada a Dios y quizás por eso no nos bendice, pero no es tampoco que seamos pecadores Tal cual. conscientes. Sí, Mm. buen punto es. Claro que si nosotros somos mezquinos y somos, andamos, como dice la palabra, van a estar, así van a estar el resto de su vida, engañando y siendo engañados, ¿no? Decir, bueno, vos te la pasás engañando y te va a ir mal, no te va a ir bien, ¿no? No, no te va a ir bien. Es decir, entonces, si te está yendo mal, bueno, chequea si vos, cómo es tu comportamiento, tu integridad en Cristo. Hay que chequear eso, ¿no?
está perfecto. Y decir, no, bueno, yo esto lo estoy haciendo mal, no, soy un mezquino, robo plata, no sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, arregla eso porque tenés un pecado en las finanzas, por eso no estás prosperando. Bien. Ahora, de ahí a decir que todo el que le va mal económicamente es porque tiene un pecado en las finanzas, no es real, porque bíblicamente no es real. Entonces, a lo que voy es, Es una generalizar. mala administración. Claro. No, a lo que voy es generalizar. Entonces, tomar este tipo de casos, que más que nada porque es algo que se predica en la actualidad, ¿no? Tomar el caso o de la sanidad o de la prosperidad, como si fuera que siempre si sos cristiano necesariamente te va a ir así, cuando en la Biblia no dice eso. En la Biblia lo que dice es que vas a tener integridad, ¿no? Si sos cristiano, vas a... También cuando Jesús dice que un rico no llegará al reino, porque nosotros venimos a buscar a los pobres, a las personas que necesitan, pero justamente es para eso, para prosperarlas, para bendecirlas, o sea, la idea es que crezcan espiritualmente y también que vivan, porque si uno vive en la palabra, vive lo que es Dios, ¿no? Vive bien, por más que no esté tirando manteca al techo, por así decirlo. Tal cual. Bueno, avanzamos un poquito. Probablemente podemos añadir nuestras propias fragilidades. Puede ser que seamos tímidos o que tengamos tendencia a la depresión o jaqueca frecuente. Menciona esto, pero es nuestras propias debilidades. El apóstol Pablo no sabemos qué debilidad tenía, pero menciona como el aguijón en la carne. Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, nuestros propios estorbos para predicar el evangelio. ¿Sí? Todos estos son ejemplos de la debilidad del cuerpo, de la debilidad del recipiente que contiene el tesoro del Evangelio. ¿Sí? Nosotros somos la vasija de barro, es decir, nuestro cuerpo es el recipiente del tesoro que es el Evangelio. Y este recipiente es frágil, se rompe, ¿no? Podemos estar enfermos, podemos tener timidez extrema, como decía Moisés, que era torpe de habla, ¿no? Podemos tener varios problemas. Estos son dos problemas básicos que no podemos manejar solos. No podemos levantar el velo de la mente de otro y no podemos evitar la fragilidad de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Fer, ¿Sí? se nota ahí, perdón, se nota ahí en Moisés un claro ejemplo, ¿no? De esa pereza espiritual de decir, es corto de habla cuando él estuvo instruido con los mejores maestros en Egipto. Y no sé, decían que era tartamudo, no sé si sería así, pero al decir así, no, yo no voy porque no puedo hablar, pero a ver, tenía todos los estudios que no tienen que no tenían en esa época los hebreos. Él es el más preparado Una estaba, sí. excusa de Sí, aquella sí. puso. Sí, sí, da para excusa. No, lo que suponen alguno que me pareció novedoso es que no dice tartamudo, no era tartamudo, sino que dice torpe de habla. Lo que suponen algunos, esto es técnicamente nuevo, lo presentó Pablo Andiniach hace en 2010 por ahí. Dice, él había sido criado en Egipto. Y entonces para los judíos hablaba como extranjero. Es como si un argentino se crió en Estados Unidos toda la vida en Estados Unidos, cuando viene a Argentina, ¿no? Ponen con estos ejemplos porque está Abel en Estados Unidos y el resto en Argentina, por eso pongo estos casos. Viene a Argentina y habla cruzado, habla como gringo, ¿no? Yo los voy a liberar de los gringos que vienen a atacarlos. Bueno, no me va a Los creer nada, coreanos todos son también gringos. hablan cruzado. ¿Cómo? Los coreanos son los que más cruzado hablan. Claro, no, pero a lo que voy es que es la potencia mundial, por eso digo Estados Unidos, la potencia mundial vamos a suponer que oprima y guerra en contra de Argentina, ¿no? Que vengan los norteamericanos, nos invadan. Y entonces viene un gringo a decirnos que nos va a salvar y hablando todo como gringo. Bueno, es torpe de habla, no es que es tartamudo, es que yo a vos no te voy a creer porque no estás hablando como hablo yo. No tenés ni el acento ni la inflexión, sino que estás hablando como una persona que aprendió el idioma de grande. Que es lo que muy probablemente le pasó a Moisés.
Entonces por eso le dice, no, no, yo voy a ponerte a Aarón, vos hablale a Aarón, que Aarón sí te va a creer a vos, y Aarón va a hablar al pueblo con la inflexión que necesita para que hablar como un paisano, no como un extranjero. Claro, Fer, porque él, la princesa, dijo, cuando lo encontró en el río, dijo que lo siga criando, apareció la hermana, Claro, ¿no? El que lo siga claro, criando la madre. Yo lo tomo como que él se crió y la base por ahí la sí, mamó del lado del otro lado, ¿no? tal Y le cual, de los quedó esa egipcios. escuela, le Sí, quedó esa escuela que no la pudo cambiar. Por eso Dios le dijo que hable a Aarón en vez de él, ¿no? claro. Sí, pero eso es muy probable porque haya sido su lengua primaria, su lengua maternal, Claro. haya sido el egipcio. ¿Y cuál era o sea, qué lengua hablaban los egipcios? En egipcio. Ah, por eso, capaz que él hablaba en hebreo y el otro egipcio, Claro, o arameo, él habrá, y claro, esa era el torpe, digamos. tal cual, él hablaría en egipcio y habría aprendido por su madre, por sus hermanos, a hablar como una segunda lengua, hablar en hebreo, pero una segunda lengua, no es la primera. Entonces, como es la segunda, la hablas mal, la hablas torpe, la hablas cruzado, torpe de labio. Por eso cuando dice torpe de labio, es decir, bueno, yo soy torpe para hablar en hebreo, para comunicar, vamos a revelarlo en contra de los egipcios, hablando como un egipcio que aprendió de grande a hablar el idioma, no me van a creer. Entonces Dios le dice, tranquilo, vas a tener tu vocero, que va a ser tu hermano Aarón, que Aarón sí había sido criado entre los hebreos. Bueno, ahí ya no vamos a temas, Sí, profe, pero una cosita. sí, sí, Pienso qué feo que cuando se predica siempre se dice que era tartamudo, ¿no? O sea, la falta de por ahí de interpretación del original no lo tenemos, ¿no? Pero sí, todo cuando predican y hablan de él dicen claramente que era tartamudo. Entonces, viste que vos te quedás con que la Biblia dice que era tartamudo, tal hasta cual. que no vas y lees. Es que puede ser que sea eso, pero la verdad es que no dice tartamudo, dice torpe de labio. Claro, Y, no y dice específicamente. claro, entonces, bueno, puede ser varias cosas. Puede ser que sea tartamudo, puede ser que no tenga palabras, ¿no? Que le cueste encontrar palabras para decir lo que tiene que decir, torpe de labio, o puede ser que el acento era, que esa es la que de todas la que más me cierra. Tiene que ver con el contexto. También están las diferentes traducciones de la Biblia, que bueno, ¿cómo es? Está la Reina Valera, está en todo el lenguaje actual. Eso Sí. depende también cómo lo interpreta cada traducción. Sí, pero como También. podemos leer varias traducciones y vas a Yo leer. yo nunca escuché una prédica que diga que era tartamudo, no. En un momento, o será la iglesia mía, pero no nombró, no dijeron eso nunca. Ah, Por eso claro, digo, depende cada versión, por ahí se interpreta de esa manera, quiero decir. sí. No, no, ninguna traducción dice tartamudo, por lo menos ninguna de las que yo conozco, tampoco que conozco todas. Pero dentro de No lo que creo que es. haya sido tartamudo porque se consideraría como una discapacidad, una enfermedad, algo. Viste que los egipcios Sí, que eran muy así de esto de las brujerías, creían en muchas cosas. No sí, es creo que haya cierto. sido tartamudo, porque si no, no sería príncipe, calculo yo. Igualmente, no Un sabemos. príncipe con falla, Lo que digamos. claro, cuando Más leemos la para Biblia, lo que hay que leer es lo que dice la Biblia. Y después podemos interpretar. Claro, Pero quizás siempre, el torpe para ellos es otra cosa que para nosotros. claro, O sea, quizás el ah, torpe es otra palabra. Quiere decir que. claro. O tartamudo, o sea, capaz el Capaz. significado puede ser. Sí, sí, sí. Pero lo que voy es que nosotros siempre primero leamos qué es lo que dice y después lo interpretemos. El decir que era tartamudo es una interpretación. Miren, estoy con esto. Ah, no, hay tiempo todavía. Pero con esto les tiro. Esto es lo que tiene que ver con la interpretación bíblica, que es, leamos lo que dice el pasaje. Nosotros decimos, no sé si decirlo, bueno, sí, lo digo, ya estamos maduros. Nosotros decimos, Satanás era el líder de adoración en el cielo. Todos los evangélicos decimos eso. Eso no está en la Biblia. Hay un pasaje que habla de un rey que tiene nombre, rey de tal lugar, tiene nombre y apellido, que dice, eras coronado de todo, de Topacio, no sé si se acuerdan de ese pasaje, de Topacio, Cornelina, fuiste perfecto en todo hasta que halló maldad en ti, por lo tanto, dice todo. Entonces alguien interpretó que ese rey en realidad era Satanás.
Bueno, eso es una interpretación. Puede ser correcta, pero la Biblia no dice eso. La Biblia está hablando de un rey. Y nosotros podemos interpretar que es válido, pero es una interpretación. De ahí a creer que eso está en la Biblia es un error, porque no dice la Biblia eso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos tantas prédicas en la cabeza que nos cuesta mucho a veces leer algo. ¿Para qué es lo que está escrito? Nada más quiero saber lo que está escrito y separar lo que es la interpretación de la escritura. La interpretación puede ser correcta, ¿eh? No digo que no es correcta. Puede ser correcta y por la realidad que nos rodea, bueno, da, recontra da que a través de la música Satanás se mueva. Sí, da, ¿no? Porque conocemos el entorno, conocemos. Ahora, eso no está escrito, ¿no? Eso es un hueso duro de roer, pero lo pongo como ejemplo extremo de cómo todos decimos lo mismo. Todos los evangélicos decimos, "Ah, esto es así". Sí, está bien, pero si leemos, no dice exactamente eso. Es una tradición nuestra, una tradición evangélica. ¿Está bien? Y nosotros nos jactamos de decir, nosotros no nos guiamos por las tradiciones, nosotros nos guiamos por la Biblia. Bueno, entonces leamos la Biblia. Mientras que no vaya en contra de la Biblia, está bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo no hay que predicar eso. Por eso digo, ya estamos maduros, podemos. No es que si alguien predica eso, vamos a decir está mal. No, no es que está mal. Simplemente es una interpretación de un texto. ¿Sí? Así hay miles. Y yo en la medida que aprendí a primero leer lo que está escrito y después ver si la interpretación es correcta, es un camino mucho más fácil. Y descubrimos cosas nuevas en la Biblia. Ese es el punto. Sí, Andrés. No hay ningún lado que diga príncipe de las tinieblas, rey de la oscuridad. Sí, sí, eso No sí. dice eso. Ah, dice eso. Príncipe, sí, 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 sí. De las tinieblas sí. Yo digo que Lo que no capaz dice es que que se era han músico. tomado de ahí. No, no, por eso. ¿Eh? No, 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 en ese pasaje, eso por ahí, si no lo vamos para la semana que viene. Lo que no dice en la Biblia es que Satanás era músico. A eso voy, específicamente. Nosotros interpretamos que Satanás era músico a partir de ese pasaje. Que era líder de alabanza, inclusive decimos. Menos, ni siquiera dice líder de alabanza. Son predicaciones que tenemos en la cabeza, que evidentemente el Señor va revelando, ¿no? Pasa esto con la revelación de Dios. En algunos momentos en la historia es necesario tener un tipo de revelación. Y como siempre va cambiando, la revelación siempre va siendo nueva, con la misma palabra. Entonces, la revelación de la palabra funciona para un momento espiritual. Si cambiamos ese momento, no nos quedemos con esa interpretación, porque dentro de la Biblia hay otros tesoros dentro del mismo pasaje. Por eso es necesario siempre concentrarse en qué es lo que dice y a ver qué revelación nueva tenemos a partir de ese pasaje. Eso, pues si no se estanca la palabra de Dios, se estanca y siempre decimos lo mismo. ¿Por qué predicamos siempre lo mismo? Y porque nos estancamos, porque costumbres, etc. Bueno, me fui de tema. Eh, Vamos a ver si podemos terminar, aunque sea este capitulito. Estoy. Los dos problemas básicos. Pero a pesar de estos problemas aparentemente insuperables, ¿no? ¿Se acuerdan los dos problemas, ¿no? El velo y la torpeza que uno tiene para, la torpeza o la fragilidad que tenemos en nuestros cuerpos. Pablo dice, ou en cacoumen no desmayamos. ¿Qué hacemos cuando las personas se rehúsan a escuchar el Evangelio? Generalmente nos sentimos tentados a forzarlos a escuchar, a utilizar técnicas psicológicas y a manipular a las personas para que crean, ¿no? Es decir, bueno, yo le voy a encontrar la forma, voy a encontrar la vuelta, decir las palabras necesarias para que entienda el mensaje del Evangelio. Pero no obstante, lo fuerte que puede hacer esta tentación, Pablo la rechaza rotundamente, porque dice así en 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Recordamos el primer problema, el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios.
¿no? El Dios de este mundo les cegó el entendimiento, repito, para que no resplandezca, para que no les plandezca, puse, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandecieran, eh, perdón, mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Acá Pablo está haciendo referencia a Génesis 1, 2, 3 y compara el corazón no regenerado del humano con el caos primitivo, ¿no? En el caos, lo puse, ¿no? Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Pablo está citando, está comparando, está trayendo, ¿no? Utiliza las mismas palabras de forma distinta, diciendo que los que estamos en oscuridad, ¿no? Como en el Génesis, en el caos primigenio, bueno, cuando estamos en oscuridad, Dios resplandece, Dios manda que resplandezca la luz, es decir, que con que Dios diga, sea la luz, ya está, fue la luz. Lo único que alcanza es suficiente y sobra, es la palabra de Cristo. Que Dios diga, sea la luz. Es decir, ¿cómo combatimos nosotros con las tinieblas? No podemos combatir, somos incompetentes para combatir con las tinieblas. Por más que tengamos mucha labia, tengamos muchas palabras para usar, sepamos mucho de la Biblia, no podemos convencer a nadie nosotros. No hay forma de que una persona se convierta de las tinieblas a la luz por nuestros propios medios, nuestra propia ciencia. Bueno, pero eso tiene que estar en predisposición de cada persona, supongo, no es que es imposible tampoco. Eso cada persona pone, o sea, para ganas de conocer a Jesús, o lo interpreto así yo, o está mal. No, no es de cada persona. Fer, ¿puedo acotar algo? Sí, Porque señor. está en cada uno, digo. Hay algo que, digamos, sí está en cada uno, como dice Ceci, pero también está escrito en la Biblia, como dijo Fer, en el libro de Juan. Dice el Señor Jesús, Juan 16, ¿no? Que es donde Él dice que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, para que Él convenza. Nosotros no podemos convencer a nadie. Como dijo, está escrito en la Biblia también. A Claro, Tomás, claro, pero por eso no me lo pudieron, refiero a los otros 11 compañeros o amigos no lo pudieron convencer. Lo convenció cuando lo tuvo a Cristo ahí al frente. Entonces, es necesario, digamos, que nosotros tengamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encarga de convencer a la persona. Nosotros podemos hablar todo el día, no podemos hacer nada. Tal cual. Por eso, yo a Ceci le dije, no, entre recontra comillas, a lo que apunta este texto es que ninguno queremos recibir a Cristo. Cuando estábamos en las tinieblas, estábamos bien en el barro. ¿Está bien? La predisposición que podemos llegar a tener es la predisposición que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. El Espíritu Santo prepara ese abono para que cuando llegue la palabra que le damos nosotros los evangélicos o los evangelistas, cuando nosotros le damos la palabra de Dios, la recibe, ¡puf!, cae en buena tierra. A lo que voy es que de nuestra parte no hay nada más que dar la palabra, ¿no? Es la palabra y punto. Damos la palabra. No hay una técnica que funcione. No hay técnica, no es experiencia, no es nada. Es la palabra de Dios, porque Dios dijo sea la luz y fue la luz. ¿Sí? Entonces, claro que Dios nos usa a nosotros y que nosotros predicamos el Evangelio. Es decir, que de nuestra parte hay algo. Y claro que de la persona hay una predisposición a escuchar, obvio, ¿no? O que en algún punto quiere salir del barro en el que está. ¿Está bien? Sí, esos factores están. Pero desde el punto de vista este que estamos hablando ahora, es que Dios da la palabra. Cuando Dios da la palabra, ya es suficiente. Por eso siempre es necesario que cuando nosotros predicamos a alguien, por más sencillo que sea nuestro mensaje, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Muy, 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 muy sencillo, pero no eh, en, en palabras de aliento, ¿no? Ahora vas a ver cómo vas a, o no sé, venir a la iglesia y vas a conocer gente que, sí, está bueno, vas a conocer gente, te va a ir bien, hasta, no sé, le decís a alguien que está soltero, vas a conseguir novia. Está bien, pero todo eso, por nada de eso sirve.
Por eso Sí, está la enseñanza, por eso está la enseñanza de Jesús de la parábola de los talentos, ¿no? No de los talentos, la siembra, lo que comentaste al principio, ¿no? claro, De que dónde cae la semilla realmente. tal Si uno cual, está predispuesto, si uno está predispuesto, recibe el Espíritu Santo. tal cual. Pero nosotros cumplimos con dar la palabra. Yo en particular oro antes de hablar o cuando voy a visitar a alguien, y esa función, bueno, eso queda ya a criterio. O sea, es cierto, sí, uno comparte la palabra, no significa que por mi voluntad la persona va a cambiar, es por la voluntad de la persona y del Espíritu Santo. Tal cual. Bueno, Y con el ejemplo también. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y porque yo no puedo ir a juntarme con amigas, a tomar cerveza y después le diga, conozcan a Cristo, sean salvas. Eso es lo que claro, Con claro, el ejemplo también uno predica. sí. Bueno, lo No que, puede decir, che, vamos a juntar plata porque una compañera tiene tal enfermedad o necesita. Ah, no, yo no le doy plata a nadie. claro, ¿Y de qué manera estás ayudando a tu prójimo? Si el Señor te manda que vos ayudes a tu prójimo. O alguien te quiere, estás peleada con alguien y no, que vaya para porque yo allá con él no porque me yo hablo. con ella no me junto. ¿Entendés? Claro, Pero Dios dice que amemos a nuestros enemigos, que le demos claro, la capa si tiene frío, o sea, que hagamos una milla extra. O sea, con claro. el ejemplo yo creo que también tenemos que predicar. Sí, prepara mucho el terreno. Y bueno, y el tema este de la parábola del sembrador es que como nosotros como iglesia, bueno, predicamos la palabra a cualquier lado, entre comillas, ¿no? No tenemos ni idea cómo está el corazón de la otra persona. Por eso puede ser piedra, puede ser espino, puede ser tierra fértil, puede ser al lado del camino. No tenemos ni idea. Pero nosotros predicamos, ¿no? ¿Y qué predicamos? La palabra, porque si cae la semilla en tierra buena, lo interesante de los terrenos, ¿no? En el sentido del corazón, varía mucho de época en época. No es que una persona todo el tiempo va a ser piedra. No, según el momento, en la etapa que está viviendo, hay veces que la tierra está re fértil y no nos damos cuenta que ese es el momento. Entonces, bueno, por la duda, como dice, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, por las dudas, ¿no? Por Sí, sí, eso sí, yo siempre, o sea, el pastor nos dice a nosotros dejamos la semillita. claro. Después hay que ver, a mí me ha pasado de que me llamó una persona después de 7 años Mira, y me dijo que quería que la invite a la madre porque estaba bajoneada, que me acordé de vos, porque me habías invitado a la iglesia, que a mí me gustó la iglesia, yo no fui bueno, por otras cosas, pero la cuestión es que yo vi esa siembra, esa semillita que, ¿no? Aparte de la palabra dice, somos lámparas. ¿Dónde se pone? Cuando dice el ejemplo, no ponemos una lámpara bajo una mesa, somos luz, tenemos que llevar esa luz a la persona. Ahora, está en cada uno, ¿no? De cómo lo reciba y en qué momento le hace el clic, ¿no? Como dicen. tal cual. Sí, Buenas noches. buenas Quería noches. agregar algo. Sí, señor. Me disculpo primero porque llegué tarde a la clase, venía del trabajo No hay problema. y salgo un poco tarde. Sí, tal cual como están diciendo. Miren, nosotros nos sorprendemos cuando obedecemos al Señor, nosotros mismos nos vamos a sorprender de cómo Dios tiene todo debidamente planificado para buscar siempre el momento oportuno en que un hijo de él, una hija de él, pueda ser útil en un momento específico. Yo le voy a hablar de un testimonio de mi persona. Estaba yo recién convertido, tenía cierto tiempo de convertido, no sé si tendría un año, y con ese fervor yo salía a las plazas a predicar y salía a los hospitales, al seguro social. Pero un día el Espíritu Santo me dice que yo tenía que ir a un cementerio eh, donde ese día estaban enterrando a un compañero de nosotros que jugaba fútbol. Nosotros jugamos, acuérdense que en Colombia se juega mucho fútbol, como en Argentina. Y entonces, pero el problema no era de que yo fuera allí, yo había ido a otros funerales a llevar la palabra. El problema de la lucha interna que yo tenía, porque sí les confieso que yo tenía una lucha interna, es porque todas mis amistades, que cuando yo estaba en el mundo, que tomaban conmigo, que rumbeaban conmigo,
que me conocían la parte negativa mía, porque, o sea, uno cuando está en el mundo, pues uno sin Dios hace cualquier barbaridad. Y yo me sentía era como apenado de estar de ir a ese lugar donde iba a estar toda la gente que anteriormente a mí me habían visto en ese estado. Y no quería ir, realmente les digo yo, o sea, quería y no quería ir por otro lado, pero más no quería ir. Lo cierto del caso es que esa era una lucha que tenía el Espíritu Santo conmigo y yo llegué, recuerdo, al cementerio y paré el carro y entonces yo no me quería bajar del carro. Y pues yo veía en mi mente, llegaban imágenes de algunos amigos que eran muy burlones. Y yo decía, no, se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? O sea, yo me imaginaba cosas en mi mente que me tenían bloqueado. Más sin embargo, el Señor tenía ese día un plan que tenía que hacerse. Y una de esas personas me tocó el vidrio del carro y me dijo, oye, Gustavo, te estaba esperando. Vamos, yo te acompaño. Bueno, yo iba caminando, pero no sé si daba 3 pasos hacia adelante y 4 hacia atrás. Yo me quería, pero al fin y al cabo fui, llegué cuando estaban enterrando al amigo. Mucha gente, había mucha gente. Noté que no había, normalmente las personas cuando no conocen del evangelio, normalmente lo que buscan es un sacerdote. No había ni sacerdote, nadie que diera unas palabras. Y ya cuando estaba a punto de bajar el cajón, yo dije, disculpen, ¿será que yo puedo decirle unas palabras de parte de Dios? ¿Será que podemos orar? Y eso rompió como algo en el mundo, todo el mundo volteó y pararon el cajón y dijeron, claro, sí, hacía falta que llegara alguien que diera, sí. Entonces, bueno, ahí se perdió el miedo en ese momento el Señor me dio ese dominio propio que viene de parte de Él y se olvidó lo que me tenía aguantado en el carro. Y el Señor me tomó por completo y me hizo dar una palabra para los que estaban allí de reflexión y evangelística. Pues lo tremendo de todo esto es que cuando se termina todo, la gente muy receptiva, a mí se me acerca una persona, un amigo que jugaba fútbol conmigo y él tenía problemas con el licor. Y yo no sabía, o sea, yo tomaba con él los fines de semana, pero yo no sabía que él tomaba todos los días, tenía problemas con el licor. Entonces él se me acerca y me acompaña hasta el carro. Y él me dice, oye, Gustavito, él me decía, oye, Gustavito, oye, qué bueno que estés en la iglesia, hermano, oye, y tú que eras tan rumbero y esto, y yo empecé a hablarle de mi vida, de los cambios. Sí, yo sé, la gente ha comentado, yo no te había visto y tal. Entonces él me dice, yo tengo un gran problema, Gustavito, pero un problema, yo tengo problemas con el alcohol. Yo tomo todos los días y yo no me siento lleno, yo no sé qué me pasa. También tengo un problema en mi casa. Yo crié una hija y entonces esta hija dice que juega con otra, una supuesta niña imaginaria que aparece en la sala en la madrugada y entonces llegamos a un punto que no la dejamos salir y cuando no le dejamos salir a la sala a jugar, se empiezan a rodar los muebles, los platos de la cocina empiezan a golpear y nosotros todos asustados. Entonces, te soy sincero, nosotros hemos llevado hasta brujo, hemos hecho muchas cosas, pero no hemos podido salir de eso. Entonces yo le dije, bueno, hoy es el día en que tú vas a conocer el poder de Dios. No sé, me salió eso de mí. Yo sentía que algo, que me sentía tan seguro y respaldado en ese momento de lo que había pasado atrás, unos metros atrás. Y yo me acuerdo que llamé a mi pastor cuando eso era líder de la iglesia, llamé a mi pastor, le expliqué la situación. Lo cierto es que nos colocamos en ayuno y fuimos en 2 días a visitar su casa, hicimos una liberación, más nunca volvió a pasar eso en su casa.
toda la familia se convirtió. Son aproximadamente como 10 personas. Su esposa, hoy día, ellos son pastores. Hoy día esa familia, ese amigo mío, me acuerdo yo que me llevó al tiempo, como a los 2 años ya fortalecido, porque él también, yo tuve la oportunidad de liderizarlo a través de la red que teníamos en la iglesia, entonces él estuvo en el grupo que yo estaba de líder, y después él tuvo que viajar fuera de la ciudad a otra ciudad, y allí se terminó de afianzar en el evangelio y crecer ministerialmente. Él regresó a la ciudad y me llevó un afiche bien bonito que decía, amigo, gracias. Entonces, vemos cómo Dios, o sea, eso a mí me llenó, o sea, ver y que sé, porque Él siempre está en comunicación conmigo y Él me dice, en mis oraciones, Santa y yo te tenemos, Santa es su esposa, le dicen Santa. Y sé que hay esas personas que de alguna manera nosotros sembramos la semilla, el Espíritu Santo hizo el resto. Dios sabía el problema que él tenía, yo no. Dios sabía todo lo que iba a acontecer, yo no. Y por eso yo de pronto me rehusaba, porque si yo sé lo que iba a pasar o lo que él tenía, de pronto voy con más. Pero es para que nos demos cuenta que a veces lo que nosotros está a nuestra vista es pura apariencia, que detrás de cada puerta, detrás de cada persona que se maquilla, hay muchos problemas y esas personas necesitan de Dios. Esas personas dentro de su alma, dentro de su ser, están pidiendo un SOS de salvación. Amén. Wow, gloria a Dios. Es así, Fer. Yo también comparto, que creo que lo había compartido con ustedes, lo de en Carrefour, bueno, perdón por la marca, ¿no? Pero que me ha pasado de salir de comer en el comedor y me encontré con personas que no creían. Y yo me encomendé a Dios y hablé de una manera que llegué a escuchar de la boca de la persona, sí, sí, yo creo que existe. Pasa que yo, como por mi vida y todo esto, y es impresionante cómo te llena el Señor, cómo te usa, ¿no? Porque somos herramientas para Él. Yo así lo tomo. La verdad que gracias por compartir ese testimonio al compañero. Sí, Porque realmente es gracias. así. Gracias, Gustavo. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Básicamente vimos eso. Vean si pueden leer para la semana que viene el capítulo 2 del PDF que les mandé. Y bueno, y lo vemos la semana que viene. Si pueden, hay un pasaje que menciona, es así, menciona el autor, John Stott, que Jesús descansó, ¿no? Habla del descanso del pastor, lo necesario que es, del líder, lo necesario que es el descanso, y dice que Jesús descansó y menciona un pasaje. Cuando yo voy al pasaje ese, ahí no dice que Jesús descansó, ahí dice que mandó a los discípulos a descansar y que él se fue a orar. No me parece que hay que tomarlo como descanso eso. Pero entonces vean si pueden tener algunos ejemplos, si es que los hay, que Jesús haya descansado. Y o si no hay, si hay algún pasaje donde se pueda sostener la idea de que es necesario el descanso. ¿Sí? Eso lo vemos la semana que viene. También vamos a hablar un poco de eso. Así que más allá de lo que leamos en el texto, si cada uno puede buscar algo sobre el descanso en la Biblia, como para hacerlo un poco más rico. ¿Les parece? ¿Alguien que quiera orar para terminar? Oro, profe. Ale, Dori. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, gracias por tu palabra, gracias por estas enseñanzas, Señor, que nutren nuestra alma y nos ayudan, Dios amado, a seguir creciendo. Gracias por cada uno de mis compañeros, por la vida del profe. Señor, te ruego que tú guardes nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir día a día creciendo y poder poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos consagrado para ti, que todo nos sirva, Señor, para nuestra edificación y para poder edificar a otros. Señor, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, Nos amén, vemos. bendiciones. Nos vemos. Chao, Bendiciones. bendiciones a todos. Nos vemos.